Hola, mi nombre es Jim Harold Sánchez y el día de hoy vengo a explicarles un ejercicio de investigación de operaciones por el método Simplex. Dice, una multinacional farmacéutica desea fabricar un compuesto nutritivo a base de dos productos, A y B. El producto A contiene un 40% de proteínas, un 2% de grasas y un 20% de azúcares. El producto B contiene un 10% de proteínas, un 14% de grasas y un 20% de azúcares. El compuesto tiene que tener al menos 35 gramos de proteínas, 7 gramos de grasas y 40 gramos de azúcares. El costo del producto A es de 0,9 unidades monetarias sobre gramos y el de B es de 0,6 unidades monetarias sobre gramos. ¿Cuántos gramos de cada producto debe tener el compuesto para que el costo sea mínimo? Bueno, lo primero que vamos a hacer es tomar las cifras relevantes para hacer un análisis para comenzar a hacer nuestro problema. Entonces, hacemos el análisis y determinamos que la compañía desea fabricar un compuesto nutritivo. Este compuesto tiene que estar a base de dos productos, el A y el B. Nos dan el contenido del producto A y nos dan el contenido del producto B. A ver, nos dicen también que el compuesto tiene que tener al menos 35 gramos. Cuando nos dicen que tiene que tener al menos, entonces determinamos que esta restricción iría de mayor o igual al contenido que nos están dando. Y nos dan el costo de A y nos dan el costo de B. Ahora nos preguntan que cuántos gramos de cada producto debe tener el compuesto para que el costo sea mínimo. Cuando nos hablan de mínimo, entonces nos están diciendo que el problema es de minimizar. Y cuando nos hablan del compuesto, en la parte de arriba y en la parte de ya de la pregunta, determinamos que entonces el compuesto va a ser lo de la función objetivo como tal. Los productos que determinar la cantidad de la combinación de los productos que lleva este compuesto. Bueno, pasamos a hacer entonces un cuadro en el cual nos va a facilitar para elaborar las respectivas restricciones. Entonces determinamos los dos tipos de productos en este momento A y B, que van a ser nuestras variables. Determinamos los ingredientes de cada producto y determinamos el costo de cada producto. Como ya dijimos que era nos determinó que era mayor o igual, nos dio un contenido mínimo de ingrediente, entonces lo determinamos dentro de cada ingrediente. A ver, y de acuerdo a este cuadro ya se nos facilita determinar nuestras variables, función, restricción y la no negatividad que siempre lleva el ejercicio. Determinamos que las variables x1 y x2 serían a y b respectivamente. Nuestra función objetivo ya dijimos que era un ejercicio de minimización. Nos dan las cifras también, aplicamos las restricciones correspondientes y la no negatividad. Eso lo determina el ejercicio. Entonces, seguimos con, necesitamos cambiar ahora las inecuaciones que nos dan por ecuaciones. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a agregar unas variables que se llaman variables de holgura y igualamos la función objetivo a cero. Y como dijimos que el ejercicio es mayor o igual, entonces estas variables de holgura nos van a dar nos van a dar negativas. Entonces, aplicamos la negatividad también para nuestra función objetivo y determinamos las variables de holgura que serían las S1, S2, S3 respectivamente dependiendo de cada restricción. Pero como no podemos trabajar con las variables de holgura en negativo, tendremos que transformarlas a positivas y esto las vamos a multiplicar por -1, pero tener en cuenta que tenemos que multiplicar toda la línea, no solamente las variables de holgura. Entonces, después de que multiplicamos estas variables, nos daría el resultado ya tal cual las ecuaciones para poder comenzar a elaborar nuestra respectiva tabla. Entonces, bueno, ya después de tener elaborada la tabla, colocamos las dos variables, las tres variables de holgura que creamos por lo que son tres restricciones y la tabla de resultados. En la parte de las columnas, en la parte de la fila, colocamos la función objetivo, la vamos a colocar iniciando y colocamos las tres variables de holgura que determinamos y
Adicionalmente vamos a renombrar esas filas con unos R1, R2, R3, R4, unos nombres momentáneos para poder trabajarlas ahorita, ya que tenemos que comenzar a transformarlas con el método Gauss. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para trabajar la tabla es determinar la fila. Esto se hace ya porque es un ejercicio de minimización. ¿Cómo determinamos esta fila? Pues la determinamos con el mayor negativo. Entonces determinamos que el mayor negativo en la columna de resultados, el mayor negativo que tenemos en esta tabla es el menos 40. Entonces vamos a trabajar la fila que tenga el menos 40. ¿Y cómo determinamos la columna? Bueno, la columna la vamos a determinar de la siguiente manera. Eh, Como ya tenemos la fila, esta fila nos estará dando los divisores. Nos va a estar dando los divisores para cada variable. En x1 el divisor es 2, en x2 el divisor es menos 2. Y los dividendos los determinamos también de las variables, de la 0,9 y de menos 0,9 y menos 0,6 respectivamente. Entonces procedemos a hacer la división y el cociente menor de estas dos divisiones va a determinar la columna para comenzar a trabajar la tabla y determinar el pivote. Entonces, hacemos las operaciones. 0,9 dividido en 0,2 y 0,6 dividido en 0,2. Entonces determinamos que en la división 2, que es la de la segunda variable, vemos que nos da el resultado 3. Entonces vamos a determinar que con esa columna y con la fila vamos a comenzar a trabajar esta tabla para determinar nuestra segunda tabla. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues lo que tenemos que hacer es este número lo tenemos que transformar en 0, en 1 digo, perdón, en 1, y en la parte de arriba vamos a transformar las otras cifras cada una en 0. Entonces vamos a minimizar un poquito más la tabla para poder ver cómo vamos a trabajar. Listo. Entonces tenemos la tabla y tenemos el marquito de la segunda tabla. Ya tenemos escogido nuestros valores, entonces comenzamos. ¿Qué tenemos que hacer? Entonces tenemos que ir comenzando a buscar la combinación de operaciones matemáticas para determinar, para transformar los números como nos los piden. Entonces, comenzamos a trabajar la R4 que fue la fila escogida y esta fila la vamos a multiplicar toda por menos 5. ¿Para qué? Para transformarlo en el valor. Este es el valor que necesitamos transformar en 0, los otros ya como queden. Y esta iría a reemplazar nuestra nueva fila 4. Entonces, en la segunda tabla, como tenemos la variable x2, entonces esta vendría a transformarse, la variable holgura 3 en la fila, se va a transformar en x2 como nos muestra la segunda tabla. Entonces, realizamos las operaciones respectivas y tenemos ya los valores para la primera fila. Multiplicando por menos 5 los valores que están acá, 0,2, 0,2, que son los valores que tenemos en la fila. Y así nos podemos dar cuenta, la fila la transformamos acá en una columna para que nos den los nuevos resultados. Entonces, aplicamos los nuevos resultados y así continuamente. Ahora para la segunda fila, tenemos que tener en cuenta que siempre tenemos que pasar por la fila pivote, o sea, por la fila, pero con los nuevos resultados, no con los viejos resultados, porque ya quedó transformada. Entonces, para determinar las otras tres filas, tenemos que pasar siempre por la fila pivote y transformar el resultado de la columna en 0, ¿no? Comencemos por orden, vamos a comenzar con la fila 1. Entonces, tenemos que la vamos a multiplicar por 0,6, siempre lo multiplicamos prácticamente por el valor contrario para transformarlo en 0. Esto es mucho más fácil. Lo multiplicamos por la pivote y la sumamos a R1 y esta fila nos va a ser la nueva R1. Entonces procedemos a hacer las operaciones, que ya las tenemos acá, y procedemos a reemplazar la fila 1. Y así con todas las otras filas para que nos den los resultados que necesitamos. Entonces comenzamos a sacar la fila 2, hacemos las respectivas operaciones y reemplazamos nuestra nueva fila 2. Ahora vamos con la última fila, que es la fila 3. Reemplazamos las operaciones con la fila 3 y nos quedaría ya contemplada nuestra nueva tabla. Entonces,
¿Cómo determinamos que si ya debemos parar o no? Pues sencillo. Nos fijamos en la fila, en la columna de resultados y vemos que hay un valor negativo. Cuando veamos que todos los valores son positivos, en ese momento ya determinamos nuestra respuesta al determinado problema. Entonces, como tenemos un valor negativo, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que repetir el procedimiento que hicimos con esta misma tabla. Determinar la fila y determinar la columna pivote para así mismo comenzar a trabajar el número cruzado, convertirlo en 1 y la columna el resto de los resultados de la columna transformarlas en 0. Entonces, como hicimos el anterior ejercicio, dividimos, ¿no? Con los resultados el menor negativo, escogimos la fila con el menor negativo, pero como acá solo nos queda un negativo, entonces es más fácil, ya determinamos que es esa. Y con eso determinamos los valores, pero como acá tenemos valores en cero, que ya no podemos, solo tenemos valores para la fila X1 para realizar la división, entonces la determinamos también por descarte, por decirlo así, ya no tenemos más opciones. Listo, entonces comenzamos a hacer lo mismo. Entonces, ahora esta fila de la fila pivote, entonces es la que vamos a transformar. Entonces, ¿cómo lo hacemos? La multiplicamos por menos 3.34. Ahí yo aproximé porque el resultado, pues para transformar esto a 1, pues sería 3,3333333. Entonces, pues le subí 1. Entonces, multiplicamos nuestra fila, hacemos nuestras respectivas operaciones y ya vemos que acá, mira, es el primer resultado, entonces nos va a dar 1. Entonces lo tenemos bien, entonces procedemos a pasarla a nuestra nueva tabla. Y así, perdón, es esta, la fila 2. 1, ahora sí. Ahora, entonces comenzamos con hacer ahorita el mismo procedimiento, pero recuerden que hay que pasar por la fila pivote para poder determinarlas y transformar en 0 nuestra columna para pivote. Entonces, ahora sí, vamos a mostrar la operación que realizamos con la columna 1, mostramos las respectivas operaciones y transformamos nuestra nueva fila en la nueva fila 1. Ven como si notan, pues están quedando los resultados, ¿no? Acá pues 1, toda 0, que fue la primera, y aquí va quedando 1 y el resultado en 0. Así se determinamos, pasamos con el renglón 3, entonces hacemos nuestra operación respectiva, ya tenemos la fórmula, ¿no? ¿Cómo las tenemos? Recuerden que les dije que eh, prácticamente era las operaciones. Uy, acá veo como que un error, sí, acá hay un error, acá esto es negativo. Bueno, entonces vamos a hacer algo rapidito. Jaja, solucionado el inconveniente. Listo, ya solucionamos el problema. Claro, teníamos que el valor era positivo, pero no, el valor tiene que ser negativo para que esto nos dé un valor positivo. Mira, casi estaba bien, la fórmula era la que estaba mal. Entonces ya corregimos el error. Y para la última fórmula, esta era la renglón 3. Y vamos con la última fórmula, que es la renglón 4. Listo. Vemos que ya nos da la nueva tabla de valores y analizando pues vemos que los resultados son todos positivos. Entonces ya damos por determinado que el problema ya nos dio una solución. Entonces, ¿cómo determinamos la solución? Las variables x1 que reemplazamos, la variable x2 que reemplazamos por las variables de holgura respectivamente, nos dan la respuesta. Recuerden que x1 era A, producto A, y x2 era B. Entonces, determinamos que para que el costo sea mínimo, el compuesto debe tener 50.10 gramos de producto A, es lo que nos está dando acá, y 149.90 gramos del producto B. Pues se puede aproximar, ¿no? Podríamos dejar que esto es 50 y 150, pero yo lo dejé así porque son los valores exactos, entonces no,
No sé si hay algún inconveniente, no, porque estamos hablando de gramos, pero entonces ya eso no sé cómo se determina. Entonces dejé los valores a 50 y 10. Ahora hay una manera de, podemos corroborar los resultados. Entonces, ¿cómo hacemos? Recuerden que tenemos la función objetivo que nos dice que es 0,9 por el x1, 6 por 6 por el x2. Entonces vamos a reemplazar esos valores en esa ecuación, un momentico, a ver si nos da el resultado. Entonces, nos dice que tenemos 0,9 por el resultado que nos dio que fue 50,10. Eso lo sumamos al 0,6 multiplicado por el otro valor que nos dio que fue 149,90 y esto nos da como resultado 135,3. Y entonces a ese resultado pasamos a fijarnos a nuestra respectiva tabla y vemos que el valor de z es 135,03. Con eso ya corroboramos que el ejercicio quedó resuelto y que nos quedó muy bien. Muchas gracias.